Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 22 de septiembre del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay evidencias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Audioreflexión Misa del domingo 22 de septiembre del 2024. En la primera lectura nos habla de cómo a los malos les molestan los buenos y quieren ponerles una trampa para matarlos, creyendo que, matando a los buenos, van a poder seguir haciendo el mal sin pagar las consecuencias. A los seguidores de Satanás, les molesta sobremanera que exista gente buena, creyente, confiada en Dios, en su amor, en su misericordia, en su providencia y les denuncie su mal. La segunda lectura, nos dice, que la maldad es la que produce rivalidades, desorden y toda clase de obras malas, llevando al hombre a tener conflictos, codicias, ambiciones. Y en el Evangelio, Jesús nos enseña cómo empezar a vencer el ego, la maldad. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Primera lectura. De la sabiduría. En esta primera lectura, nos dice que la luz siempre molesta a los que andan en la oscuridad. Los malos quieren deshacerse del bueno, ¿por qué? Porque se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, en pocas palabras, porque quiere salvarnos y nosotros no queremos salvarnos. De hecho, a Cristo no lo crucificaron por anunciar el Evangelio, sino por denunciar el mal. Y lo que distingue a un verdadero católico, no es solo que obre bien, y que hable bien, sino que sea capaz de denunciar el mal, donde quiera que lo encuentre. Por ahí dice un dicho: la verdad no peca, pero incomoda. Y en especial a los que obran mal. Los malos, en vez de entender que al hacerles una denuncia, se les quiere hacer un bien, reciben la denuncia como el peor de los insultos, y se enojan con el denunciante, como si el denunciante hubiera cometido el delito. Por eso el que obra mal, desata todo su coraje sobre el bueno, queriéndolo hacer pagar por su falta. Y Dios, en ocasiones permite estas pruebas al hombre justo, para que crezca en temple, en valor y en fortaleza.
para probar su autenticidad, su entrega, su amor, para purificar su intención y su motivación al seguirle. Pero nunca permitirá que sea probado más allá de sus fuerzas, junto con la prueba, le manda con qué enfrentarla, para que salga vencedor. Si checamos las películas, las novelas, los cuentos, vamos a darnos cuenta, que al principio los malos parece que van ganando, pero al final siempre triunfan los buenos. Y eso es lo que sucede en la vida real, y lo que va a suceder al final de los tiempos. Al principio parece que a los malos todo les resulta y a los buenos no, pero al final ocurre lo que dice el dicho: el que ríe al último, ríe mejor. En un programa de televisión, La boda de mis sueños, el conductor del programa, le preguntó a uno de los concursantes, porque siempre sonreía y le daba las gracias a los jueces, aunque estos muchas veces le hacían críticas muy fuertes, y le ponían calificaciones muy bajas, y el concursante respondió: porque yo sé que los jueces todo lo que me dicen es para mi bien, tanto lo bueno, como lo malo. Los malvados siempre están llenos de soberbia y en vez de darle las gracias a los justos, que les echan en cara sus violaciones a la ley, y les reprende las faltas contra los principios que fueron educados, en vez de entender que lo hacen, porque quieren que se salven, porque quieren su bien, les enoja y en lugar de arremeter contra su mal, contra su pecado que los está destruyendo, arremeten contra el justo, como si con esto, pudieran engañar a Dios, o con esto, su pecado dejara de verlo Dios, o si con esto su pecado dejara de destruirlos y condenarlos. A veces a los hombres se les olvida, quién es realmente su enemigo. Y en vez de lanzar su ataque al enemigo, que es su pecado, su mal, que los está destruyendo y condenando, lo lanzan, contra las personas que les denuncian su mal, contra las personas que buscan iluminarlos en medio de la oscuridad, para evitarles una caída mortal, en lugar de agradecérselo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Jeremías capítulo 20, versículo 10 al 11. Yo oía a mis adversarios que decían contra mí, cuando por fin, lo denunciaran. Ahora me observan los que antes me saludaban esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Pero Yahvé está conmigo, Él, mi poderoso defensor. Los que me persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso y su humillación no se olvidará jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios está conmigo, ¿qué pueden contra mí los hombres? Este ha sido el lema de los grandes personajes bíblicos. Y el Señor nos dice en su palabra: no teman a los que les pueden quitar la vida del cuerpo, más bien témanle al que les puede quitar la vida del alma. Desgraciadamente, los malos utilizan mucho la difamación, la calumnia, para destrozar al bueno, y mucha gente se deja llevar por los chismes, por los dimes y diretes, para juzgar a la gente buena, en vez de dejarse llevar por sus frutos, por sus obras buenas, por lo que ellos conocen, saben y han visto y oído del hombre bueno. Dice por ahí un dicho, que sobre el árbol caído, todo mundo hace leña. Pero también por ahí dice un dicho: no hay mal que dure 100 años. Siempre debemos estar conscientes, que, si obramos bien, Dios tarde o temprano, nos hará justicia y hará que el mentiroso, el calumniador y difamador, caiga por su propio peso. Mi abuelita decía: no escupas al cielo, porque te cae la baba encima. Si uno siembra lo malo va a cosechar, y si uno siembra lo bueno va a cosechar. Recuerda que la siembra de hoy, es la cosecha del mañana. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persiguen y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un verdadero católico, un verdadero profeta, nunca debe preguntar: ¿por qué me persiguen? Sino más bien debe preguntar: ¿por qué no me persiguen? A los católicos y profetas falsos, nadie los persigue, ni el diablo para qué. En cambio, a los católicos y profetas verdaderos, el diablo los persigue, porque son buenos, y con su bien, alumbran al ciego en la oscuridad, denuncian al malo sus proyectos y muchas veces impiden que el mal se lleve a cabo y logran que el malo se arrepienta y se convierta de su mal. Desde el momento en que una persona toma la decisión de seguir a Dios, se echa un enemigo muy grande a cuestas: al diablo. Y mientras esa persona sea más auténtica en su entrega de Dios, más son los ataques del enemigo.
Por eso dice el Señor, alégrense y muéstrense contentos, cuando los insulten, los persiguen y les levanten toda clase de calumnias, porque esa es señal clara, de que andan bien, y son verdaderos y auténticos católicos y profetas, y recibirán el cielo. Desde la época de Jesús, hasta nuestros días, solo han sido atacados, criticados, calumniados, los verdaderos y auténticos católicos y profetas, los malos no. Así es que, si tú crees que eres un buen servidor de Dios, un católico auténtico y verdadero, no debes de preocuparte de por qué te persiguen. Más bien, debes de preocuparte, de por qué no te persiguen. Porque eso significa, que ni al diablo le interesas. Y recuerda, si no eres de los perseguidos, eres de los perseguidores. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 10, versículos 6 al 7. Y 9. Las bendiciones descenderán sobre la cabeza del justo, pero los gritos de los malvados quedarán ahogados. La memoria del justo será bendecida, pero el nombre de los malvados se pudrirá. El que camina con integridad va seguro, pero el que toma caminos equivocados, pronto será desenmascarado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que siembra bien, buena cosecha tendrá, por eso el que bendice, será bendecido, y el que maldice, será maldecido. Si se fijan en la Biblia, solo vienen los nombres de las personas buenas, de las personas auténticos, que respondieron valientemente al llamado de Dios y perseveraron hasta el fin en su seguimiento, a pesar de las persecuciones, de las pruebas y del sufrimiento, su memoria, se conservará hasta el final de los tiempos. En cambio, los nombres de los malos, pasan al anonimato de la fosa común. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe, cuál era el nombre del joven rico del Evangelio, que no quiso seguir a Cristo? Claro que no. Ni lo sabrán. El bien tarde o temprano triunfará y vencerá al mal. Por eso, si una persona es íntegra, no debe temer, por ahí dice un dicho. El que nada debe, nada teme. En cambio, el que toma caminos equivocados, tarde o temprano será desenmascarado. El Señor siempre cuida a los suyos, y aunque a veces parece que se tarda en hacer justicia, en hacer caer al malo, el Señor siempre actúa a favor de los suyos. Dios nos dice, que el que toca a uno de los suyos, es como si le tocara la niña de sus ojos. Así es que el que se mete con un hombre justo, se mete con Dios. En un pueblo había un hombre que era toda bondad y que dedicaba su tiempo a ayudar a los demás. Pero ocurre que ese hombre, que siempre vestía con una capa larga hasta los tobillos, llevaba debajo de esa prenda una enorme joroba. Su aspecto era bello, pero aquella joroba lo transformaba en un ser deforme y casi toda la gente del lugar se burlaba de él, le palmeaba la joroba entre risotadas y no lo tenían en cuenta para nada, a pesar de que él tenía en cuenta a todos y a cada uno, preocupándose y ayudándolos. Algunos, incluso, si estaban de mal humor le arrojaban piedras porque no les gustaba tener cerca a alguien a quien veían como una especie de monstruo. El hombre de la joroba, mientras tanto, bajaba la cabeza y jamás respondía a ninguna de las agresiones o los desprecios. Un chico solamente, uno de los chicos del pueblo, lo trataba con amor, le sonreía, hablaba con él y lo tomaba de la mano para acompañarlo en sus recorridas. Un día las gentes del pueblo parecieron ponerse de acuerdo para despertar de pésimo humor. Empezaron a discutir entre ellos por pequeñeces, empujándose, mirándose con mala cara. De repente apareció, como siempre, el hombre de la capa y la joroba. Eso solo les faltaba a los iracundos habitantes del lugar. El hombre de la joroba fue de inmediato el blanco elegido por todos. Las agresiones verbales fueron creciendo cada vez más y pasaron enseguida al ataque físico. Algunas piedras, al principio. Luego comenzaron a armarse con palos y algunas herramientas y lo cercaron. Rodeándolo, se disponían ya a atacarlo cuando el chico se abrió paso entre todos y se puso junto a su amigo jorobado. El niño les habló y les dijo: no pueden tocarlo. Gracias a él muchas desgracias que pudieron ocurrir en nuestro pueblo no ocurrieron, muchos enemigos se amigaron, muchas familias siguen unidas, muchos hombres conservan sus trabajos y muchas mujeres a sus hijos. Nos trajo el bien y ustedes eligen ahora pagarle con el mal y él no puede hacer nada para evitarlo. Nunca me dijo quién es, pero yo lo sé. Y, dicho esto, tomó la capa del deforme y la arrancó de un tirón. En ese momento quedaron al descubierto dos bellas y luminosas alas a las que todos, hasta entonces, habían confundido con una joroba.
El ángel besó al niño en la frente y se fue en silencio, sin un reproche, caminando en medio de los hombres del pueblo que se abrían a su paso estupefactos, dejando caer sus armas y más de una lágrima, aún los más rudos y... Recuerda que siempre que atacas a un hombre justo o bueno, estás atacando a un enviado de Dios, que te ha puesto para que sea como un ángel en tu vida. Y como consecuencia, te estás atacando a ti mismo, al atacar al instrumento de salvación que Dios puso en tu camino. Audioreflexión de la segunda lectura Libro de Santiago. Curiosamente la envidia nace de la comparación y la comparación es la causa de todos los sufrimientos. Mientras una persona come frijoles y no ha visto a nadie comer pollo, no sufre. Pero ve a alguien comer pollo y empieza a decir por qué aquel come pollo y yo frijoles. Y empieza a sufrir, a envidiar. Con la única persona con la que te debes comparar para crecer y desarrollarte sanamente, es contigo mismo. Pregúntate todos los días: hoy soy mejor persona que ayer, mejor hijo de Dios que ayer, etc. De otra manera, la comparación lleva a la envidia a la rivalidad y la rivalidad al desorden y a toda clase de obras malas. La envidia hace que se genere una guerra de pasiones dentro de la persona, llevándola a sentir, a pensar, a hablar y a hacer cosas que le van a llevar a su perdición, a destruirse y a destruir a los que le rodean. En cambio, el que se deja llevar por el amor, es amante de la paz, comprensivo, dócil, está lleno de misericordia, es imparcial, sincero y da buenos frutos. La envidia es un mal que se mete como la humedad, y va avanzando poco a poco, a veces sin que uno se dé cuenta, creando rivalidades, chismes, calumnias, difamaciones y toda clase de maldad. ¿Cómo saber si una persona tiene envidia o no? Esta lectura nos da la clave. Si hay rivalidades entre ustedes. Dios dice que establezcamos relaciones de colaboración. ¿Esto qué significa? Significa que hagamos de nuestras diferencias, en lugar de puntos de comparación y rivalidad, puntos de encuentro y colaboración. En la medida que una persona se va acercando a Dios, va siendo capaz de establecer relaciones de colaboración, en armonía y en paz con los que le rodean. En cambio, en la medida que una persona se acerca al diablo, va creciendo en envidias, en rivalidades, en resentimientos, rencores, odios, que harán de su vida un infierno, y la llevarán a la condenación. ¿Tú hacia dónde estás creciendo? ¿Hacia Dios, siendo una persona, amante de la paz, comprensivo, dócil, lleno de misericordia y de buenos frutos? ¿O hacia el diablo, siendo una persona llena de conflictos, malas pasiones, ambiciones, codicias? Había un monje muy santo que vivía en el desierto, ayunaba a menudo y había abrazado la más abnegada pobreza. Mucha gente de los alrededores lo tenía por santo y se decía que era el hombre que estaba más cerca de Dios. Así parecía, puesto que este monje se pasaba mucho tiempo en serena contemplación y diálogo con el Señor. Un día llegó a oídos del monje lo que la gente decía de él, y picado por la curiosidad le preguntó a Dios: Dime, Señor, ¿es cierto lo que la gente dice de mí, que soy el hombre más santo y el que está más cerca de ti? ¿De veras quieres saberlo? ¿Por qué estás tan interesado? Le preguntó Dios y el monje le contestó: No es la vanidad la que me mueve a preguntarte esto, sino el deseo de aprender. Si hay alguien más santo que yo, debo ser su discípulo para saber acercarme más a ti. Dios entonces le dijo: Muy bien, baja por el sur del desierto al pueblo más cercano y pregunta por el carnicero del pueblo, él es el más santo. El monje se sorprendió con la respuesta del Señor, pues en aquella época los carniceros gozaban de muy mala fama, pero obediente hizo lo que el Señor le indicó. Llegó al pueblo y pudo observar a sus anchas al carnicero, y no encontró en él nada extraordinario. Al verlo incluso llegó a dudar, le pareció de bruscos modales, algo malhumorado e impaciente. Cuando terminó de atender a la gente y se disponía a cerrar el negocio, el carnicero, sorprendido, le preguntó qué quería. El monje le contó lo que le había llevado a verlo y el carnicero quedó más sorprendido todavía. Mire, padre, yo no dudo de sus palabras, pero me sorprende mucho que Dios le haya dicho eso. Yo soy un gran pecador, aunque voy a la iglesia todos los domingos, no lo hago entre semana con la frecuencia con que debería. Pero en fin, mi casa es su casa. Y le invito a pasar y a comer con él. En tanto él entraba a una habitación donde un anciano acostado en un lecho recibió todo el cuidado del carnicero, que le dio de comer en la boca y lo arropó con cariño para que se durmiera ahí. Perdone mi indiscreción, le dijo el monje al carnicero, ¿es su padre? No lo es, respondió. En realidad es una larga historia. ¿Podría contármela? Le dijo el monje. A usted se la contaré, pues sé que los monjes saben guardar secretos.
Este hombre fue quien mató a mi padre. Cuando vino al pueblo, mi primer impulso fue matarlo para vengarme, pero estaba viejo y enfermo y sentí pena por él. Luego recordé a mi padre, que siempre me enseñó a perdonar y en su nombre decidí tratarlo con amor, como hubiera tratado a mi padre, si aún viviera ahí. No está más cerca de Dios el que cumple prácticas de piedad o dedica mucho tiempo a realizar actos religiosos, sino aquel que ama, y perdona, aún al que lo odia. Porque quien obra así hace lo mismo que Dios y... Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Corintios capítulo 3, versículo 3. Pues continúan siendo carnales. No hay rivalidades y envidias entre ustedes. Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer pecado que existió en el mundo, fue la envidia. Cuenta la historia, que Dios mandó llamar a todos sus arcángeles, ángeles, serafines y querubines, para darles una maravillosa noticia. Iba a crear a un ser maravilloso, perfecto, hecho a su imagen y semejanza, superior a todo lo creado hasta el momento. Iba a crear al ser humano. Uno de los arcángeles, llamado Lucifer, le preguntó: ¿ese ser, que tú vas a crear, será superior a los arcángeles, superior a mí? A los que Dios respondió: claro que sí. Eso enojó tanto a Lucifer, que empezó a intrigar contra Dios, de tal manera, que Lucifer, junto con los ángeles que se dejaron llevar por sus intrigas, calumnias y chismes, se rebelaron contra Dios y se opusieron a su plan. Dios, haciendo caso omiso a esta rebelión, llevó a cabo su obra maravillosa, y creó al ser humano. Lucifer, al ver al ser humano, creación perfecta de Dios, sintió tanta envidia, que al ver que no podía hacer nada contra Dios, porque Dios es y será siempre superior a él, en todo. Decidió entonces destruir al hombre, reduciéndolo a través del pecado, a un ser inferior a todo ser creado. Y a través del pecado, Satanás logró su propósito, le quitó al hombre su dignidad de hijo de Dios y lo hizo inferior a todos los seres creados, animalizándolo. La envidia también llevó a Caín a matar a Abel. Cuando Dios le dice a Caín que le agrada más la ofrenda de Abel, Caín, en vez de reaccionar diciendo: voy a ver qué hizo Abel, para que su ofrenda le agrade a Dios, y empezar a hacer lo que hizo Abel. Se dejó llevar por la soberbia, que está siempre atrás de toda persona envidiosa, y se dijo: voy a matar a Abel, como si con eso, su ofrenda pudiera ser más agradable a Dios que la de Abel. ¿Cuánta gente no conocemos, que en vez de matar su mal, su pecado, su alcoholismo, sus vicios, su sexualidad desviada, etc., matan a quien les denuncia su mal? Tu enemigo, no es el que te denuncia tu mal, tu enemigo es el mal que estás haciendo. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pero si se muerden y se devoran unos a otros. ¡Cuidado! Que llegarán a perderse todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer síntoma de una persona envidiosa, es la boca y cuando empieza a criticar, a hablar mal, a chismear, a calumniar a los demás. Y recuerda que dice el dicho: que tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. ¿Esto qué significa? Que tan envidioso es el que habla mal del prójimo, como el que le escucha. No existirían los chismosos y calumniadores, si no hubiera quien les escuchara. Dicen que las manzanas podridas se distinguen, porque a las manzanas podridas les sale un gusano desde adentro, y a la gente podrida, les sale desde dentro de su corazón, la lengua de víbora. Recuerda que la Biblia dice: la boca habla, de lo que está lleno el corazón. Una amiga decía de las personas chismosas: a esa persona cuando estaba chiquita, en lugar de decirle a la rurru niña, le dijeron a la víbora, víbora, de la mar. Cuentan que una mujer se fue a confesar con el padre de ser envidiosa, calumniadora, criticona y chismosa. El sacerdote le dijo que ese era un pecado muy grave. A lo que la mujer respondió: ay padre, no exagere. Al ver el sacerdote, que no entendía la gravedad de su pecado, le dijo que para darle la absolución tenía que traer al día siguiente una gallina muerta, después de la misa. La señora, sin entender mucho el porqué de la penitencia, al siguiente día llegó con su gallina. El padre le pidió que subiera junto con él hasta la torre del templo. Una vez arriba, el padre le pidió que por favor desplumara a la gallina y arrojara las plumas al aire. Cuando terminó, el padre le dijo: ahora ve y recoge todas las plumas de la gallina, cuando hayas terminado vendrás y te daré la absolución. La mujer dijo:
Padre, eso es imposible. Cuando voy a terminar de recoger todas las plumas, hija, así sucede con los chismes que salen de tu boca, se riegan calumniando y dañando la honra de las personas, y ese es un daño muy grave. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2. Rechacen, pues, toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra de Dios. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es nuestro deber frente a Dios, rechazar todo chisme, calumnia, crítica, porque esa es leche adulterada, que va a causarnos daños muy serios. Es curioso, existe gente que se confiesa de ser chismosa o criticona, pero es muy raro encontrar gente que se confiese de haber escuchado esas críticas, chismes, y calumnias. Recuerda que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. No sé si han fijado que a la mayoría de gente, cuando va a misa y escucha las lecturas, al salir de misa, ya se le olvidó de qué se trataron. Pero en cambio, si han escuchado un chisme antes de entrar a misa, al salir de misa, ya les anda por pasarlo y eso sí, los chismes no se les olvidan. Si así como la gente pasa los chismes, transmitiera el evangelio, no habría en el mundo ateos, todo mundo ya se habría convertido. Mucha gente no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios y mucho menos, para ir a predicarla, en cambio, para escuchar a la gente chismosa y para transmitir los chismes, les sobra tiempo. Pregúntate, al final de los tiempos, ¿quién estará esperándote con los brazos abiertos, para decirte siervo bueno y fiel? ¿A quién le has trabajado más? ¿A Dios o el diablo? ¿Qué has transmitido más, chismes, o palabra de Dios? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Cristo en este Evangelio, nos relata, que no quería que la gente supiera que estaba atravesando Galilea, porque quería enseñarles algo muy importante a sus discípulos acerca de su pasión, muerte y resurrección. Y mientras Jesús estaba hablando de esto, los discípulos venían discutiendo, quién de ellos era el más importante. ¡Qué tremendo! Cristo hablando de algo tan trascendental e importante, y los discípulos metidos en sus envidias, comparaciones y chismes. Al darse cuenta Jesús, les pregunta, ¿qué de qué discutían? Pero se quedan callados porque les da vergüenza, porque en el fondo sabían que no estaba bien lo que venían diciendo. Jesús, entonces les llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Algo muy diferente a los criterios del mundo. En el mundo el que quiere ser el primero, tiene que estar por encima de todos, pisar a todos y servirse de todos. No cabe duda, que el orden de Dios es muy diferente, del orden del mundo. Luego, dice el Evangelio, Jesús abrazó a un niño y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. En el mundo se recibe con más pompa a los hombres importantes, pero de acuerdo a los criterios de Cristo, los más importantes, son los más pequeños. ¿Cómo recibirías tú a Jesucristo si viniera a tu casa? ¿Cómo recibirías a Dios Padre? Bueno, pues así quiere Dios que recibas a los niños, a los más pequeños, a sus servidores, a sus sacerdotes, a sus predicadores, cuando lleguen a tu vida. Una historia de Etiopía nos presenta a un anciano que, en su lecho de muerte, llamó a sus 3 hijos y les dijo, no puedo dividir en 3 los que poseo. Eso dejaría muy pocos bienes a cada uno de vosotros. He decidido dar todo lo que tengo, como herencia, al que se muestre más hábil, más inteligente, más astuto, más sagaz. Dicho de otra forma, a mi mejor hijo. He dejado encima de la mesa una moneda para cada uno de vosotros. Tomadla. El que compre con esa moneda algo con lo que llenar la casa se quedará con todo. Se fueron. El primer hijo, el más grande, compró paja, pero solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. El segundo hijo, el de en medio, compró sacos de plumas, pero no consiguió llenar la casa mucho más que el anterior. El tercer hijo, el más chico, apenas un niño, que consiguió la herencia, solo compró un pequeño objeto. Era una vela. Esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz. Los adultos andamos queriendo llenar nuestra vida con dinero, casas, carros, envidias, viendo a ver quién tiene más y quién menos, no tenemos llenadera, y nunca vamos a obtener de esta manera la herencia de Dios. En cambio, los niños, ojo. Los que tienen corazón de niño, no los que son infantiles.
Los que tienen con Dios esa actitud humilde, abierta de un niño obediente, dócil, fiel a sus mandatos, que se convierten en hijos de Dios, a esos, con la luz del amor les basta, con el amor llenan toda su vida. Si no nos hacemos como niños, nunca vamos a recibir la herencia de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes, y si alguno quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres ser grande? ¿Para quién? ¿Para los hombres, para el mundo? Adelante, sigue como hasta ahora, buscando siempre cómo tener más dinero, más bienes, más posesiones, más poder. Los vacíos del ser no se rellenan con el tener. ¿Quieres ser grande? ¿Para Dios? Tienes que hacer varios cambios. Tienes que empezar a servir, en vez de servirte de los demás y esperar que los demás te sirvan. Tienes que entregar tu vida a Cristo para salvar a los pecadores. Tienes que hacerte esclavo de todos por amor a Dios. No está fácil, ¿verdad? Parece imposible. Para el hombre sin Dios es imposible, pero con Dios todo es posible. En esta vida o nos dejamos guiar por el espíritu del mundo o nos dejamos guiar por el espíritu de Dios. O nos quedamos con la riqueza, o renunciamos a la riqueza por el tesoro de la salvación. Todo depende a dónde vas. Si vas al infierno, sigue dejándote guiar por los criterios del mundo, y con toda seguridad vas a llegar al infierno. Pero si vas al cielo, deja de engañarte, o cambias de manera de pensar, de sentir, de ver las cosas, de actuar y de hablar y te dejas guiar por el Espíritu Santo, o nunca vas a llegar. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 23, versículo 11 al 12. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres ser grande ante los ojos de Dios? Sirve a Dios en los que te rodean. Como mamá, como hijo, como papá, haz todo por amor y con amor, sirviendo a Dios en los demás. Por ahí dice un dicho: dime de qué presumes, te diré de qué careces. El Señor nos dice que todo el que se ensalza, todo el que presume será humillado. Porque el hombre podrá engañar a los demás, pero a Dios y a sí mismo, jamás. Recuerda que Dios no va a hacer una encuesta de popularidad, en el fin del mundo, para salvarte, sino que nos va a realizar a cada uno un juicio personal. Así es que ¿de qué te sirve presumir y ensalzarte frente a los demás, y ser grande para los demás, si para Dios eres un hipócrita, falso, mentiroso? El que se ensalza, es el que se sirve de los demás para darse gloria a sí mismo, en cambio el que se humilla, es el que sirve a los demás, para darle gloria a Dios. ¿De cuáles eres tú? Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 18, versículo 16 al 17. Jesús pidió que se los trajeran, diciendo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo. Dios nos dice que seamos como niños, no nos dice que seamos infantiles. No sé si se han fijado cómo son los niños. Serviciales, acomedidos, desinteresados, llenos de amor, no hacen diferencias entre las personas, no les interesa el tener, abiertos al amor, inocentes, confiados, puros de intención y de corazón, dóciles, sinceros, no guardan rencores, ni resentimientos, etc. En cambio, una persona infantil es inmadura, mediocre, siempre anda culpando a los demás de sus faltas, caprichosa, criticona, envidiosa, rivaliza con todo y con todos, egoísta, etc. ¿A cuál te pareces más? Si el reino de los cielos no ha llegado a tu vida, es que te falta ser como niño. El Señor nos dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Piensa en qué áreas de tu vida necesitas ser como niño. Quizás en tu desconfianza, en tus resentimientos, en tu incapacidad para perdonar, en tu soberbia y orgullo, en tu falta de docilidad al Evangelio, en tu falta de servicio a los demás.
El reino de Dios nos pertenece a todos los que somos hijos de Dios desde el bautismo, pero si seguimos los criterios del mundo nunca lo obtendremos, en cambio si seguimos los criterios de Dios, el reino de Dios estará en medio de nosotros. Que Dios nos libre de la envidia y de los envidiosos, y a cambio nos dé un corazón semejante al suyo, para que amándonos, como Él nos ama, podamos seguir trabajando cada día con más entrega y amor, en la extensión del reino de los cielos. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu, nos siga llenando de fe, amor, gracia y bendición. Oremos por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que siendo como niños, dóciles, obedientes a la palabra de Dios, y a las inspiraciones del Espíritu Santo, hagamos en cada momento e instante de nuestra vida, la voluntad de nuestro Padre Dios, y para que sigamos creciendo en calidad, en cantidad, en amor, en santidad y en humildad. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por la hermana de María Elena, por Vicky la hija de Chole, por Lupe la hermana de Francis, por Gerardo, por Cristi Guzmán, por Mago Gómez. Por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.